Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo crear una aplicación en React Native que tenga pestañas en la parte principal, en la parte inferior, perdón, es una especie de menú principal. Aquí tengo el menú de Home, el menú de Settings, y dentro de cada menú tener a su vez distintas pantallas por las cuales navegar dentro de ese menú. Por ejemplo, aquí en el menú de Home tengo el Home 1 y aquí puedo hacer clic, me lleva a Home 2. Y luego puedo regresar, me trae de vuelta al Home 1. Y aquí en Settings tengo Settings 1, como pueden ver. Ir a Settings 2, vamos a Settings 2 y regresamos. Y podemos añadir más menús, aquí podría haber 3, 4 más pantallas. Y si les interesa, pues acompáñenme en este video. Ok, vamos a estar trabajando con React Native y con Expo. Expo es una especie de versión asistida de React Native. Entonces, para ello es muy importante que tengan instalado el CLI, las herramientas de comando de Expo. Y una vez que las tengan instaladas, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro editor de preferencia. Yo voy a abrir uno aquí en Visual Studio Code y vamos a la terminal. ¿Ok? Yo voy a crear un proyecto en el escritorio y para ello voy a escribir cd desktop. Y dentro de desktop, ya que tengan instalada el CLI de Expo, vamos a correr Expo init. Esto va a ejecutar un asistente para crear alguna aplicación de React Native asistida a través de Expo. Entonces, como nos gustaría llamar nuestra aplicación, vamos a llamarla, para este tutorial vamos a llamarla React Native Navegación con Tabs. Damos Enter. Nos pregunta qué tipo de proyecto queremos crear o qué tipo de esqueleto queremos que Expo nos genere. Tenemos blank, un TypeScript, mínimo. Vamos a escoger el primero, blank. Nos crea aquí todo el proyecto, los archivos, los documentos, bla, bla, bla. No debería tomar más de unos cuantos segundos. Mientras tanto, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita si desean ver más contenido como este. ¿Vale? Mientras instala, vamos a hablar de otro paquete u otro servicio con el cual vamos a estar trabajando, el cual se llama React Navigation. Para ello me vengo aquí a mi navegador, vamos a buscarlo. Siempre recomiendo que se adentren en la documentación de aquel software con el cual estén trabajando. En este caso vamos a trabajar con React Navigation. Es bastante popular, de hecho es casi como que el predeterminado para aplicaciones React Native. Aquí vámonos a leer documentos y aquí viene todo lo que se requiere para poder trabajar con React Navigation. Y obviamente entre cosas que se requieren es instalar los distintos paquetes o módulos. Vamos a regresar aquí a Visual Studio. Ya se terminó de instalar. Vamos a ver la carpeta. Yo la instalé en el escritorio. Se llama React Native Navigation Tabs. Aquí está. Este es nuestro proyecto. Volvemos a abrir la terminal. Y dentro del proyecto vamos a estar instalando las dependencias para React Navigation. Entonces, ¿qué dependencias necesitamos? Necesitamos prácticamente tres. ¿Ok? Tres. Estas las encontramos aquí. La primera es esta acá, la instalación, la básica. Copiamos. Pegamos aquí. Esta es la instalación básica. Adicional a esta instalación básica, hay dos dependencias que van añadidas aquí, que son estas de acá, cuando trabajamos con un proyecto con Expo. Aquí lo indica. Copiamos, venimos de vuelta e instalamos. Aquí está. Instalamos las dependencias dependencias base, por así llamarlo. Y adicionalmente, como vamos a estar trabajando con navegación, como hacíamos clic en Home 1 y luego nos llevaba a Home 2, vamos a instalar la dependencia para la navegación, que es esto de aquí, el Native Stack. Ya verán de qué estoy hablando o a qué me refiero más adelante. Ok, aquí instalamos esta tercera. Ya tenemos la base, las dependencias obligatorias y esta para navegación, y con esto ya podríamos estar comenzando. Pero antes de comenzar es importante saber qué es lo que vamos a hacer exactamente. Cuando les explico cómo es que funciona. Esto es lo que haremos. Vamos a crear ventanas.
Bueno, pantallas mejor dicho. Vamos a crear pantallas, por ejemplo, un Home 1 y un Home 2. Y vamos a crear también una pantalla de Settings 1 y una pantalla de Settings 2. Y aquí notarán que Home 1 y Home 2 están relacionadas porque ambas son acerca del Home, del inicio. Y Settings 1 y Settings 2 ambas están relacionadas por ser de Settings, de ajustes. Entonces lo que funciona es que nosotros creamos pantallas y las agrupamos temáticamente o funcionalmente, semánticamente, qué sé yo. Y cada uno de estos grupos es un stack. Del inglés stack significa pila o grupo o cúmulo, qué sé yo, un stack. Porque van apiladas, están una encima de otra. De modo que llegamos al Home 1 y de aquí nos pasamos al Home 2 y luego al Home 3 y qué sé yo. Y podemos movernos libremente dentro del stack. Y ahora, dentro de cada stack, o mejor dicho, cada stack, lo vamos a asignar a una pestaña, a un menú. Este stack va a estar asignado al menú de Home, a este tab, a esta pestaña. Y este stack de Settings va a estar asignado al menú, llamémoslo menú o tab o pestaña de Settings. Y entonces esto va a ser nuestra aplicación. Y esto es lo que vamos a estar haciendo. Verán que es relativamente sencillo. Muy bien, regresamos a nuestra aplicación. Lo primero vamos a crear un folder que se va a llamar Source o SRC. Y dentro de Source vamos a crear dos carpetas más. Uno que se llama Screens, aludiendo a las pantallas. Y también vamos a crear uno que se llame Stacks, que es donde vamos a tener estos grupos semánticos. Bueno, no semántico, ¿qué estoy diciendo? Grupo de Home y de Settings. Ok, dentro de Screens vamos a crear estas 4 pantallas. El Home 1, el Home 2, Settings 1 y Settings 2. Bueno, aquí en Screens vamos a crear un nuevo archivo que se llame Home Screen. Mira, se va a llamar Home Screen 1. Y aquí vamos a crear un componente de React Native. Entonces, React Native. Ok, aquí está. Aquí vamos a ponerle, este es el Home 1. Guardamos. Y creamos el Home Screen 2. Y lo mismo. Home Screen 2, aquí le ponemos, este es el Home 2. Guardamos. Y lo mismo para Settings Screen 1. Este va a ser, este es Settings 1. Y vamos a añadir un Settings Screen 2. Y lo mismo. Ups. Y aquí añadimos, bienvenido a Settings 2. Para variarle un poquito, gente. Y hasta ya tenemos nuestras 4 pantallas. Aquí están nuestras 4 pantallas. Y ahora lo que sigue es agrupar estas 2 pantallas en un stack y agrupar estas otras 2 pantallas en otro stack. Para ello vamos a crear nuestros stacks aquí en la carpeta de stacks. Vamos a crear uno que se llame Home Stack Screen. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a borrar esto. Y aquí les voy a explicar cómo funciona. Nuestro componente, en lugar de ser un componente tradicional, va a ser un componente que administre el flujo de navegación. ¿Qué flujo va a administrar? Va a administrar este flujo y va a declarar que dentro del flujo o que dentro de este stack existen 2 pantallas posibles. Para ello vamos a importar una función que se llama Create Native Stack Navigator. Aquí está. Create Native Stack Navigator, que es créame un stack de navegación nativo para el teléfono. Y esto de aquí es una especie de hook, una especie de gancho de React. Para ello vamos a llamar, esta función la vamos a llamar, y lo que nos regrese, lo que nos returne, lo vamos a guardar en un componente, en una constante, perdón. Entonces vamos a decir constante home stack es igual a
create native stack navigator. Entonces llamamos la función, lo guardamos aquí y lo que vamos a crear es un componente de flujo de navegación. Pero ahí vamos a decir, tomamos este home stack y vamos a crear un navigator. Ya está. Y ahora dentro de este navigator, que el navigator vendría a ser este círculo en rojo, esto de aquí que está en rojo, dentro del navigator vamos a señalar nuestras dos pantallas. Entonces vamos a decir homestack.screen y vamos a llamar la primera, se va a llamar home1. Y tenemos que indicar qué componente queremos renderizar. Aquí me faltó importarlo. Bueno, ahorita se importa solito. El componente que vamos a importar es home screen 1. Muy bien. Aquí está. Entonces, dentro del flujo decimos mete esta pantalla que se llama home1 y el home1 corresponde a tal componente. Aquí está. Duplicamos esto. Va a ser home2 y home screen 2. Importamos también y listo. Con esto ya tenemos nuestro stack dentro del cual tenemos estas dos pantallas que ya hicimos. Ahora vamos a hacer lo mismito para el stack de settings. Entonces decimos settings stack screen. Y ojo, aquí no se me confundan. Fíjense que cuando llamamos la función lo guardamos en home stack, pero el componente que estamos devolviendo se llama home stack screen. Un poquito confuso si es su primera vez, pero diferenciar que tienen distinto nombre. Ok, entonces aquí dentro de settings vamos a hacer lo mismo. Y dentro de aquí vamos a primero deshacernos de esto. Y al igual que en el otro vamos a importar el create native stack navigator que está por aquí. Luego esto de acá lo vamos a llamar dentro de un gancho const settings stack es igual a create a esta función. Ya está. Y lo que vamos a devolver es un settings stack.navigator que va a envolver las pantallas que queremos designar dentro de este stack. Entonces lo mismo que en lo otro, settings stack.screen, les ponemos el nombre. La primera va a ser el settings 1 y por componente va a utilizar settings screen 1. Ok, aquí está. Luego lo duplicamos. Este va a ser el 2. Uy, me faltó importarlo. Y vamos a importar entonces import settings screen 2 y guardamos. Ya está, muy bien. Entonces con esto ya tenemos los dos flujos, los dos stacks. Y ahora lo que sigue es crear estas pestañas o estos menús, los cuales vamos a enlazar con los stacks, ¿ok? Para ello vamos a tener que instalar algo más. Lo que vamos a instalar se llama, bueno, aquí corremos npm install dentro de React Navigation y se llama bottom tabs. Bottom tabs, que vendría siendo pestañas inferiores. La verdad es que pueden poner pestañas arriba, abajo, izquierda, derecha, en medio, donde les plazca, pero bottom tabs es como que lo clásico y es lo más fácil. Muy bien, aquí ya se instaló. Entonces tenemos nuestras pantallas, nuestros stacks, y aquí dentro de source vamos a crear un archivo que se llame tabs.js. En tabs vamos a hacer algo muy similar a lo que hemos estado haciendo, pero en lugar de ya que se llama en stack va a ser tab aludiendo a pestaña o menú. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero vamos a crear un componente de React. Vamos a deshacernos de esto y vamos a importar dos cosas. Bueno, de momento vamos a importar una. Vamos a importar create bottom tab navigator. Noten que es muy similar al native stack navigator,
pero con la diferencia que este es un tab, aludiendo que es algo superior, aludiendo que es para pestañas de menú. Entonces importamos este bottom tab navigator y al igual que con los stacks en los que trabajamos, llamamos esta función y la guardamos dentro de alguna constante. Yo la voy a llamar tab y tab va a ser igual a create bottom tab navigator, bueno, lo que retorne o lo que regrese esta función. Y al igual que como hicimos aquí en el stack, que creamos una constante, creamos un navegador y pantallas, hacemos lo mismo aquí. Entonces vamos a hacer un tab.navigator que va a envolver cuántas pestañas o cuántos menús queremos. En nuestro caso queremos nada más 1, 2 menús, pero pueden meter más menús, 3, 4. Bueno, lo idóneo sería no pasar de 5 si acaso. Y entonces aquí, ya que creamos este navigator, vamos pasando tab.screen, que vamos a llamar no lo sé, home menu. Y en componente vamos a pasarle el stack. En lugar de pasar una pantalla, vamos a pasar el stack, porque queremos enlazar el stack con este menú, ¿ok? Entonces aquí vamos a llamar home stack screen, nos lo importa automáticamente. Muy bien. Y creamos uno más que sea tab.screen. Vamos a llamarlo settings menu. Y aquí en componente traemos el settings stack screen. Muy bien. Y ahora, aquí sucede algo muy interesante. Hablando de nuestro flujo de navegación, las pantallas sería como que el nivel más adentro, más enraizado. Entonces, más profundo. Entonces, entre pantallas podemos estar cambiando. Luego, un nivel más arriba vendría siendo el stack. Hay grupos de stacks. Y un nivel más arriba vendrían siendo las pestañas o tabs. Y como este es el nivel máximo, necesitamos envolverlo en un componente que vamos a importar. Que les decía que necesitamos importar dos cosas. Lo que vamos a importar es un navigation container. Entonces esto de aquí lo envolvemos en navigation container. Lo pasamos para abajo. Y listo, ya estamos listos para arrancar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si es su primera vez con Expo, necesitamos correr el ambiente de desarrollo. Aquí en la terminal lanzamos o ejecutamos, mejor dicho, Expo Start. Y esto nos va a crear esta pantalla de aquí, desde la cual podemos correr simuladores que tengamos instalados. Tengo instalado el de Android, pero vamos a verlo en el navegador para que sea más rápido. Entonces aquí nos está creando el bundle, que vamos a inspeccionar. Y fíjense que no aparece nada. Y no aparece nada porque olvidamos, o mejor dicho, yo olvidé que este componente de tabs, que es el nivel máximo, tiene que estar aquí en nuestra aplicación. No está actualmente en nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a colocar tabs. Lo importamos, guardamos. Nos vuelve a crear aquí abajo el bundle, como pueden ver. Listo, regresamos al sitio web. Y aquí está nuestra aplicación. Aquí tenemos el home menu, que alude a esto de acá. Si yo hago clic, cambiamos al settings menu, que alude a esto de acá. Y fíjense que aquí podemos ver, este es el home 1, pero no vemos ningún home 2. Y aquí en settings vemos, este es el settings 1, pero no vemos ningún settings 2. Y esto es, porque esto es así, esto es apropiado. Y es que se debe a que dentro de un stack, como es un stack, como es una pila, solo puedes ver una pantalla a la vez. En este caso solo podemos ver la que tengamos definida primero. La que va primero, first in, first out, es la que se muestra. Entonces, por ejemplo, si yo cambiara el código y aquí en el home stack pasar al home 1 al lugar del home 2, si yo me regreso, fíjense que ahora me muestra el home 2. A eso se refiere un stack, que es primero este y luego este y luego este. Pero bueno, nosotros podemos definir la navegación. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a regresar al home 1. Vámonos al home screen 1. Y aquí vamos a añadir un botón. Lo importamos, se importó aquí automáticamente.
En title vamos a ponerle ir a home 2. Y en onPress vamos a correr una función. Ahora, para poder navegar dentro de nuestras pantallas o entre nuestras pantallas, necesitamos una función que React Navigation nos provee. Lo óptimo sería estarla pasando como prop entre todos los componentes. Bueno, no lo óptimo, sería el deber ser. Pero si no se quieren complicar con eso, háganle como yo. React Navigation nos da un hook para poder ocupar esta función de navegación. Entonces vamos a importar ese hook que se llama Use Navigation. Y fíjense que la importamos desde React Navigation. Ahora, como es un hook, tenemos que llamar la función y guardarla en una constante. Vamos a crear la constante Navigation, que es lo que está por convención. Y aquí le ponemos Use Navigation. Entonces el resultado de esta función, guárdamelo aquí. Y ahora sí, ya con esta función en mano aquí en local, vamos a decir, cuando alguien haga clic en este botón que dice ir a Home 2, corremos un arrow function que ejecute navigation.navigate y aquí entre paréntesis el nombre de la pantalla. Si yo me vengo aquí al Home Stack, fíjense que la pantalla 2 la llamé Home 2. Entonces de vuelta en Home Screen 1 vamos a navegar a Home 2. Guardamos, me regreso aquí y aquí ya está, ir a Home 2. Vamos a hacer clic y me lleva, como pueden ver, a Home 2. Y aquí en esta barra puedo darle clic para regresar, ir a Home 2. Y fíjense que si yo cambio el Settings y me regreso a Home, me respeta que me había quedado en el 2. Miren, si aquí estoy en el 1, cambio, me deja en el 1. Si estoy en el 2, cambio, continúo en el 2. Pero notarán que tenemos todos estos encabezados, estas barras de estatus, las cuales son muchísimo. Entonces vamos a ocultar la de menú. Esta de menú no la necesitamos porque ya está aquí implícito. ¿Cómo ocultamos estas barras de información? Por ejemplo, si vamos a ocultar la del tab, aquí todos los navigators tienen un prop que se llama Screen Options. En Screen Options reciben un objeto dentro del cual podemos pasar distintas opciones. Una de ellas es el Header Shown. Y vamos a ponerle False. Guardamos y aquí ya está. Nos guarda todo esto, ir a Home 2, volver a Home 2. Ahora en Settings vamos a ponerle el mismo botón y vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de ir, vamos a poner aquí title, ir a Home 2? onPress, vamos a correr una función. Ahora la pregunta es, ahorita del Home 1 pasamos a Home 2, no pasa nada, es lo que se esperaba. Pero ¿qué pasaría si de Settings 1, en lugar de movernos dentro del mismo stack, qué pasaría si nos fuéramos acá, a Home? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces para ello vamos a importar aquí nuestro ganchito, Use Navigation, lo guardamos en esta constante y vamos a ejecutarlo aquí en onPress. Vamos a decir navigation.navigate y en lugar de irnos a Settings 2, que es lo que esperaríamos al estar aquí en Settings 1, vámonos a Home 2. Regresamos, nos vamos al Settings y fíjense que aquí Settings 1 nos indica, vayamos a Home 2. Fíjense que automáticamente React Native reconoce que Home está en otro stack y nos cambia, y automáticamente React Native reconoce que Home 2 está en segundo lugar y nos da la opción de regresar a Home 1. Entonces vamos a hacerlo una vez más. Aquí estoy en Settings, ir a Home 2, me cambia el stack, me cambia el menú, y como sabe que Home 2 va después de Home 1, nos da aquí la opción de volver a Home 1. Entonces bastante interesante, la verdad es que podemos crear toda una infinidad de aplicaciones. Como les dije, React Navigation es bastante popular, es el to go para muchas aplicaciones. Échenle un vistazo a la documentación. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, cómo cambiar los iconos, cómo personalizar colores, cómo personalizar gestos, de que ahorita nos estamos meneando con esto de acá, pero ¿qué pasaría si quisiéramos arrastrar y que se regresase, ¿no? Por ejemplo.
Todo eso lo pueden estar revisando, o bien pueden esperar mis próximos videos en los cuales ya estaré hablando de cómo llevar esto a cabo. En fin, esto ha sido todo por hoy, chicos. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir más videos como estos directamente a su feed. Nos vemos en el próximo video.